Buenas tardes, estoy en una finca de picual al 7x7 entre bolillos, que tiene como dos hojas. Esta parte veis que están los olivos que casi se tocan, esto está en secano, y esta parte que se sembró más tarde, y están los olivos más pequeños. Pues bien, la parte que están los olivos más pequeños está ya los últimos años siendo más productiva y más constante. Esta parte de olivos más pequeños el año pasado tenía bastante aceitunas, y en cambio esta parte de los olivos más grandes el año pasado estaba floja, este año sí está muy buena. Pero el problema es que se le está quedando la aceituna, o se le ha quedado, mejor dicho, mucho más pequeña. Y esta realidad, vamos, esta finca la llevo yo asesorando ya bastantes años, pues ya la vimos hace ya un tiempo con los dueños, y a esto hay que ponerle remedio. ¿Cuál es el remedio? Pues digamos, ir reduciendo los olivos, pero por supuesto respetando la relación hoja-madera y la relación copa-raíz. ¿De qué forma se hace? Pues lo voy a enseñar. Mirad, los olivos están casi todos a dos patas y tenían una formación pues muy libre, o sea, pues muy libre, pues decir ninguna. ¿De qué forma podemos tener esta parcela viable el mayor tiempo posible? Porque a 7x7 en secano, esto en unos años ni con poda, pero bueno, vamos a intentar mantenerlo. Pues esto lo que nos interesaría es llevárnoslo a un pie y ya hacerlo mecanizable con la cruz sobre 1 metro, con sus ramas en la cruz, sus 2 o 3 ramas, con un buen ángulo. Ahora se cogen con maquinita, aquí no entra vibro. Pues entonces lo que tenemos que hacer es los pies, o sea, tenemos 2 pies, y decidiendo cuál va a ser el pie de vida, ir formando la cruz en el pie de vida a la altura que queremos. Por ejemplo, mirad, 2 pies y el pie más derecho, el de la derecha. Pues el pie de la izquierda se le pegó ahí un corte para que el pie más vertical vaya creciendo, vaya ensanchando. Y ahora la cruz en este pie, pues no hemos hecho ninguna intervención en concreto de tipo corte de vida, tipo fraile, tipo sangría, sino que ya poquito a poco se nos irá formando. O sea, con los años ese brazo más bajo lo quitamos, nos quedamos la cruz ahí, ya iremos criando la forma que sea, y esta pata la iremos reduciendo hasta que la quitemos. Y de esta manera vamos, o sea, castigando los pies de muerte y dándole espacio a los pies de vida, vamos criando. Aquí lo mismo, a ver, había 2 pies, este de aquí era de muerte, me voy a poner por aquí. Ser de muerte, el más volcado, es el que hemos castigado siempre. El más derecho, o sea, ahí podría formar una cabeza, o incluso aquí, no lo tengo claro. Entonces lo que seguro que es de muerte, aquel que es más tendido, se separa de aquí. Estos 2 brazos se separan y ya decidiríamos si criáis que está un poquito baja, pero no está más, o criáis aquí. Y estas reducciones pues nos sirven como huecos de luz, y mirad lo bien creciente al olivo. Aquí casi todo lo que se está criando es, digamos, haciéndole sitio a lo que va a ser de vida. Tipo fraile, cabeza sangría, prácticamente no se han hecho. Hay algunos. Mirad, 2 pies. Este de la derecha está muy volcado, se ha retirado, se ha sacado para afuera. Este está más derecho, veis que tenía aquí 2 ramas bajas, nos las hemos ido subiendo y ahí formaremos. Y ya estas ramas, como quien dicen, nos pueden servir de vida. Mirad, ya entra en producción. Con los años, esto lo vamos echando para afuera, o sea, haciéndole sitio a lo que va a ser de vida. Hay algunos que sí se ha hecho alguna cabeza. Ahora os lo busco. ¿Veis? Estos 2, pues están casi igual, que no tengo yo claro cuál es. Pues la siguiente poda me decido, porque los 2 podrían ser válidos. Pero de esta forma, veis, como a los olivos le hemos reducido bastante el volumen de copa por hectárea y han respondido. Se le ven troncos, se le ven palos, voy a decir por qué. Porque estos olivos, al estar tan grandes, tan pasados, el año pasado, que es cuando se podaron, este año no se han podado, le ha costado crecer. El año pasado apenas crecieron. No obstante, veis que no están quemados. Yo voy enfocando así al azar, vamos a ver, haciendo las cosas bien no se quema ni uno. Así que no es cortar y que se queme. Mira, aquí ya se cortó un pie, ¿veis? Ahora lo que nos queda subirnos la cabeza va a ser un poquito complicado, pero nos la subiremos en uno de estos 2 brazos. Y este, por ejemplo, lo que yo decía, aquí sí se hizo como una cabeza. Vamos a ver, 2 pies, ¿no? El de la izquierda es el de muerte, y el de la derecha, me veis por allí para que lo veáis mejor, se hizo una cabeza. Aquí se ve, ¿veis? Se hizo una cabeza y ahí está criando. ¿Qué es lo que haremos estos años? Estos 2 brazos bajos quitarlos, pero mientras tanto, ¿veis? Voy sacando para afuera los brazos de muerte y voy sacando para afuera la pata de muerte. ¿Veis? Aquí lo veis, digamos. ¿Veis la cabeza? Voy sacando, o sea, voy despegando, separando tanto el pie de muerte como los brazos de muerte. Y en las sucesivas podas voy quitando, tengo que quitar
1, 2 y 3 cortes gordos, pero poco a poco. Nunca, nunca, nunca se puede sacrificar la relación copa-rey ni la relación hoja madera. Si ya este olivo, imaginaros, le pego y quito alguno de estas 3 cascos gordos, se me queda el olivo hecho un Picasso. Pues el olivo, os aseguro que no digamos, no se beneficia, se queda parado. Siempre, siempre, siempre hay que respetar la relación hoja madera y la relación copa-rey. Y mirad que no están quemados. ¿Ves? Que hay que cortar con vista de dónde viene el sol y demás. Ahora son las 6, las 7 de la tarde. O sea, este es el sol, el de la tarde que sería el malo. O sea, para donde yo estoy grabando es para donde se podrían quemar. A ver si hay algo quemado. No hay nada quemado porque siempre veis. Esta bajera, esta es la que me ha evitado que se me quemen los troncos. Pues nada, a la hora de subir hay muchos olivos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, de este estilo, que se han plantado sin ninguna formación y ahora para el paraguas se quieren poner a un pie. Pues si han estado así un montón de años, esto no se puede poner en un golpe su sitio, porque yo he visto muchas fincas en La Mancha, que incluso ha subido gente de Andalucía a hacerlo. Sí, mira, me las han dejado en un pie, pero se han achicharrado los troncos. Si estaban bien vestidas, pues incluso ha respondido bien la finca, que ha producido incluso más, porque estaban a la mes pasada de volumen de copa por hectárea, pero muchas veces se quema el tronco y la finca lo que hace es perder productividad. Mira, aquí se quitó un brazo bajo, pues formaremos ahí, mirad, esta vareta, que han salido espontáneas, no hemos tenido que hacer ni sangría ni nada, y aquello es el brazo, no es pata porque es un brazo de muerte, lo vamos quitando, pero veis cómo van produciendo. En la parte de abajo, que están los olivos más chicos, lo hemos hecho esto mismo, exactamente esto mismo antes, y como estaban más chiquitos no han respondido más rápido, se han cerrado más rápido. ¿Veis? A estos les cuesta cerrarse. Esto está podado del año pasado. ¿Veis los cortes con los que tienen? Son del año pasado. Se está cerrando, pero le ha costado más. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando se quita alguno de esos brazos, veis que apenas tenían varetas, pero no es porque se hayan quitado, es que no echan. Pues cuando el año pasado se le quitaron esos brazos, pues se quedó un poquito corto de relación hoja-madera y de relación copa-raíz. El año pasado se quedaron paraillos, no echaron apenas aceitunas. Con lo que se vistieron este año y lo que se han vestido esta primavera, ya está en su sitio, ya han cargado. Pero claro, ahora tiene el problema de que está el volumen de copa por hectárea altito. Pues tienes que coger las 3 variables y jugar con ellas. ¿Y cómo puedo yo, la única forma, cómo puedo yo ir reduciendo patas y brazos sin descalabrar la relación hoja-madera y la relación copa-raíz? Muy sencillo. No quitando la vareta, solo se quitan las del muslo para abajo. Dejo del muslo para arriba la vareta, que cuando están tiernas me sube la relación hoja-madera y la relación copa-raíz. ¿Esta vareta qué problema tiene por tenerla? A ver, ¿dónde está el problema? Y ya están echando aceituna incluso. Pero en fin, eso es secretillo profesional. Venga, un saludo.